Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tenemos trucos, trucos y más trucos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de esos trucos que no son otra cosa que una forma rápida, inteligente, de poco pensamiento para tú encontrar una solución a algo. Un truco es algo que te resuelve algo rapidito. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr ayudarte a recobrar tu metabolismo. Pero para recobrar tu metabolismo tienes que saber que básicamente todos los cuerpos no son iguales. Hay cuerpos que son más pasivos y cuerpos que son más excitados. Pasivo o excitado estamos hablando en cuanto al sistema nervioso. Aquí en el libro El Poder del Metabolismo vas a ver que estoy hablando en uno de los capítulos que se llama Todos no somos iguales. Estoy hablando de que hay cuerpos cuyo sistema central nervioso es más pasivo, o sea, dado más a menos acción, y hay otros cuerpos que son más excitados. Tú quieres saber qué tipo de cuerpo es el que tú tienes, de forma que sepas qué tipo de alimento es el correcto para ti, y de esa forma puedes balancear tu cuerpo y puedes adelgazar y puedes lograr lo que tú quieres lograr en términos de salud. Voy a la pizarra para explicarte el truco número 6. Fíjate, estamos hablando de que básicamente el sistema central nervioso, que es lo que controla todos los órganos, todo el metabolismo del cuerpo, se divide en dos vertientes, dos claves. Uno es lo que nosotros llamamos pasivo y otro es lo que llamamos excitado. El sistema nervioso pasivo está diseñado para descansar, digerir, reparar, y es el que está funcionando cuando tú te sientas a comerte un plato de comida o cuando te acuestas a dormir y puedes dormir profundo. El sistema central nervioso excitado es el que está diseñado para correr, para pelear, para reaccionar ante una emergencia. Cuando hay una emergencia, tú tienes que actuar rápido. Y entonces se dispara otra serie de impulsos que mueven la musculatura, abren los ojos, que ponen la mente a pensar más rápido. Y ese es el sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa? Lo que se ha descubierto es que hay personas que tienen, imagínate que esto es una balanza, hay personas que tienen más activo el sistema nervioso pasivo y hay personas que tienen más activo el sistema nervioso excitado. Y lo que queremos es, si el tuyo es excitado, ayudarte a determinarlo para que puedas traerlo más hacia el centro y lo balancees. Y si el tuyo es muy pasivo, que lo puedas traer más al centro y puedas balancear tu metabolismo. Porque el metabolismo óptimo va a estar en este punto, acá, en el centro. Un metabolismo óptimo. Óptimo es que no es ni muy rápido ni muy lento. Está aquí en el centro. Ahora, vamos a darte para eso uno de los trucos de tú encontrar si una persona es pasiva o es excitado del cuerpo. Es el truco número 6, que tiene que ver con la función de la tiroides. La tiroides es esta glándula que está aquí, que es la glándula que controla el metabolismo. Hemos hablado mucho de la tiroides en episodios anteriores de Metabolismo TV porque controla todo el metabolismo, controla toda la energía del cuerpo, y hay mucha gente con problemas de la tiroides. Ahora, una forma que tú tienes de saber si tu cuerpo tira más hacia el lado pasivo o más hacia el lado excitado, para entonces poder determinar si vas a ser más carnívora o más vegetariano y poder corregir tu metabolismo, pues es mirando la función de la tiroides. La tiroides controla dos cosas: controla movimiento, todo el movimiento del cuerpo, que incluye toda la energía que se crea en el cuerpo, y también controla la temperatura del cuerpo. Si tu cuerpo está calientito o está frío, o tiende a estar calientito o frío, se debe a la tiroides. La tiroides está aquí, y es una glándula que podríamos decir que es como el pedal acelerador del cuerpo, o también es el termostato del cuerpo. Cuando esto está fallando, el resto del metabolismo definitivamente va a fallar. ¿Cómo tú sabes si tu cuerpo es pasivo o excitado? Bueno, te puedo decir que las personas que tienen un cuerpo más pasivo realmente padecen de hipotiroidismo. Esta es la condición de la tiroides, donde la tiroides funciona muy lento y produce muy poca hormona tiroidal, y eso hace que el metabolismo sea bien lento. Cuando hay hipotiroidismo, la persona siente depresión, duerme mal, se le cae el pelo cuando se peina, tiene las manos y los pies fríos, la piel está bien reseca, puede padecer de estreñimiento. Esas son como las manifestaciones así cruciales
del hipotiroidismo. Una de las principales es que da depresión. La persona que tiene hipotiroidismo tiende a padecer de depresión, fuera de que también empiece a engordar. Y porque el cuerpo, como no quema, porque tiene poca energía, lo que hace es que almacena y todo lo que come pues va a parar a la grasa. Ahora, la persona que tiene un sistema nervioso excitado es al revés. Tiene una tendencia al hipertiroidismo. Esto quiere decir lo contrario, quiere decir que la hormona que se produce es demasiada. O sea, que el cuerpo está demasiado acelerado. Acá está demasiado lento, acá está demasiado acelerado. Ambos son malos. Tan malo es tener hipotiroidismo como hipertiroidismo. Muchas personas que han tenido hipertiroidismo, que es que lo tienen muy acelerado, entonces le salen nódulos. Cuando le salen nódulos, la medicina no sabe qué hacer con eso, porque no saben determinar qué tipo de alimento darle para calmar ese cuerpo. Si el cuerpo tú lo aceleras demasiado, lo estimulas demasiado con alimentos que no debes comer, pues entonces te termina en hipertiroidismo. Pero al tú tranquilizar ese cuerpo, la tiroides se tranquiliza y no terminas con unos nódulos que luego tienes que operar. En muchos casos los operan porque no han sabido qué hacer con ellos, no le pudieron cambiar la nutrición, y la persona cuando lo operan, que le quitan los nódulos, a veces le queman parte de la tiroides y la persona se convierte en hipotiroide. O sea que era primero muy acelerado porque comía lo que no debía comer. Pero entonces, como no se lo descubrieron, pues entonces lo operaron o lo quemaron. Y como lo quemaron, ahora es hipotiroide y ahora va a ser gordo o va a tener dificultad con la gordura por mucho tiempo, ¿no? A menos que pueda hacer todos los pasos que hablamos en Metabolismo TV o en el libro El Poder de Metabolismo, para que puedas subir ese metabolismo y puedas quemar esa grasa. Entonces, en principio, si tú tienes tendencia al hipotiroidismo y te sientes así deprimido y cansado y la piel está reseca, las manos están frías y demás, tu cuerpo es pasivo. Si tú has tenido en algún momento hipertiroidismo, aunque te hayan quemado la tiroides luego y demás, eso quiere decir que en realidad tu cuerpo es excitado. Así que eso te ayuda. ¿Qué come alguien o qué debe comer? ¿Cuál es el tipo de alimento correcto para una persona que tiene cuerpo pasivo? Ese es un cuerpo carnívoro, así que come carne, sobre todo carne roja y demás. La carne roja le cae muy bien. Este tipo de cuerpo que es pasivo tolera muy bien la grasa, o sea, puede comer carne con grasa, tocineta, todo ese tipo de cosas sin problema. Sin embargo, este cuerpo de acá es un cuerpo mucho de vegetales, de ensalada. Y esto es cero o baja grasa. A esta gente que tiene un cuerpo excitado, la grasa les engorda hasta de mirarla. Así que tienen que reducir la grasa. Este cuerpo que está aquí, si come carne y ensalada y vegetales, le va a ir espectacular. Y este cuerpo que está aquí, si come suficientes vegetales, suficientes ensaladas, y entonces come proteína blanca, carne blanca, estamos hablando de pollo, pavo y pescado. Estamos hablando de las proteínas blancas verdaderas. Pollo, pavo y pescado, algo liviano, bajo en grasa, a la brasa. Pues entonces puede tranquilizar este cuerpo. Así que si te encuentras con un cuerpo que por el truco número 6 sabes que es excitado, este es tu tipo de dieta. Baja en grasa, vegetales, ensalada y un poquito de carne blanca, pollo, pavo y pescado. Si es pasivo, porque sabes que padece de hipotiroidismo y demás, necesitas bastante grasa, bastante carne, bastante ensalada, bastantes vegetales, y eso te va a cambiar todo. Y te lo comento porque la verdad siempre triunfa.